Ok, entonces esta clase, como les comenté, va a estar más bien orientada al tema de la aplicación para la próxima semana, ¿ya? Entonces, aplicación de cuestionario desiderativo. ¿Mm? Recordar algunas características generales del test. Esperen que hay gente en la sala de espera. Ay. Primero, que es una técnica proyectiva de estimulación verbal, es decir, no necesitan ni láminas, nada. ¿Ya? El tiempo de aplicación es relativamente corto, entre 10 a 15 minutos. ¿Ya? Con respecto al rango etario, lo pueden administrar en población infantil desde los 5 años y después adolescente hasta adulto. ¿Ya? En eso es como bien extenso, a diferencia quizás, no sé, por el PRO, que se sugiere aplicar desde los 15 años. Y hay algunas restricciones en la aplicación, ¿ya? Si la paciente la próxima semana presenta estas restricciones, como es un role-playing, no importa, ¿ya? Pero necesito que ustedes sí tengan claro, para el día de mañana, cuando les toque hacer un proceso psicodiagnóstico, que este test no se recomienda aplicarlo a personas con enfermedades físicas graves, por ejemplo, con discapacidad. Tampoco, discapacidad física. Tampoco se sugiere aplicar a personas que estén pasando por duelo. ¿Sí? Y ojo con esto también. Como es un test que no requiere nada visual, como el TRO, ¿verdad? O como el Rochar, es importante, por eso este test no se aplica nunca, o se sugiere no aplicarlo nunca en una primera sesión. Bueno, de hecho recuerden que la primera sesión la idea es que podamos como pesquisar o armar el motivo de consulta, ¿verdad? Haciendo una idea como de la sintomatología, porque ¿qué pasa con este test? Nosotros debiésemos conocer si es que como la posibilidad de simbolización de la persona, si por ejemplo la persona tiene, no sé, un pensamiento como muy concreto, quizás porque tiene un trastorno orgánico, no se recomienda este test, justamente porque como el test es verbal e invita a la simbolización, como que personas que, por ejemplo, tengan trastorno orgánico tampoco es recomendable, o que tengan un pensamiento extremadamente concreto. ¿Ya? Como ustedes saben, porque este test lo conocen, ¿verdad? Al menos yo, profe, nunca antes lo había visto, pero me leí el capítulo que mandó. Ya, perfecto. Ya, entonces me siento en la libertad como de pasar esto, ¿ya? Aquí que me ponen en el chat. El Maffers era el capítulo 4 de Siger, creo. Ni Que se siquiera. llama como ella o él. De todas formas, María Fernanda, yo te voy a pasar como la primera patita del test desiderativo y con la María José van a revisarlo el 14, como el tema más del análisis. ¿Ya? Ok. Entonces, la consigna, este test va a invitar al paciente a imaginarse como otra cosa u otro ser vivo que no sea una persona, permitiendo al evaluador conocer cómo se identifica, cómo se enfrenta a la persona a microduelos, en lo que se deja de ser algo para pasar a ser otra cosa, permitiendo evaluar fantasías, angustias y defensas en torno como a la aniquilación yoica, ¿sí? Así como a la elaboración de duelos y la estructura yoica en general. Consideraciones que debiesen tener. Recuerden que en general en los test proyectivos se considera algo que se llama tiempo de reacción. El tiempo de reacción tiene que ver con el tiempo, que puede ser segundos, ¿sí? En la cual se emite la consigna, ¿sí?
uno termina de emitirla y ahí empieza a contar el tiempo de reacción. ¿Sí? Ojo acá en el test desiderativo. A diferencia de otros test proyectivos, en el test desiderativo se va a tomar como tiempo de reacción entre que se entrega la consigna y la aparición de la respuesta símbolo. Es decir, si la persona verbaliza otras cosas, como, ¡uy, qué difícil! ¡Wow! ¿Qué será? No se cuenta, o sea, sigue corriendo el tiempo de reacción hasta que aparezca la respuesta símbolo, que ahora la van a conocer en qué consiste. Entonces, la idea de este lapso de tiempo es que lleva a la persona a recibir el impacto de la consigna, ¿verdad? Comprenderla, elaborarla y poner en marcha los procesos que sean necesarios para resolverla. Pregunta, ¿saben en qué consiste la consigna? ¿O en qué consiste este test? ¿O estamos como... La Camila me comentó que lo estuvo revisando, ¿verdad? Yo no, profe. Ya. Para nada, ya. Profe, ¿podría mostrar la diapo anterior ahí? Ahí, Francisca. De todas formas, esta diapo se las voy a mandar. ¿Ya? Voy a pasar a la consigna antes para mostrarle un poquito la estructura de la aplicación. Miren acá. La primera parte es, primera aceptación. ¿Qué es lo que más le gustaría hacer si no pudiera ser persona? ¿Por qué? Segunda aceptación. ¿Qué es lo que más le gustaría hacer si no pudiera ser persona ni el área que escogió en la primera elección? ¿Por qué? Tercera aceptación. ¿Qué es lo que más le gustaría hacer si no pudiera ser persona, ni el área que escogió al principio, ni la segunda área, y por qué? Es decir, son 3 preguntas de aceptación. Luego ustedes prosiguen a las preguntas de rechazo. ¿Qué es lo que menos le gustaría hacer si no pudiese ser persona? ¿Por qué? Segundo, de rechazo. ¿Qué es lo que menos le gustaría hacer si no fuese persona ni el área que escogió en la primera? ¿Por qué? Y la tercera, rechazo. ¿Qué es lo que menos le gustaría hacer si no fuese persona, ni el área que escogió en la primera ocasión, ni el área que escogió en la segunda? ¿Por qué? Profe, Dígame. con área, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ya, si yo en la primera aceptación digo, me gustaría hacer, no sé, un gato. Y con área se refiere a que ya en la segunda aceptación no podría decir que me gustaría hacer un gato o ningún animal. Muy bien, ningún animal. Vienen Ningún por animal. reinos. Ahora te lo voy a mostrar. Profe, yo con eso también me queda una duda. Dígame. Es que para entenderlo, se estaba con mi hermana y le hice la pregunta. Y mi hermana me dijo, quiero ser una nube. Entonces yo quedé como, ¿la nube es como un objeto, un animal o un vegetal? Entonces hasta ahí quedó mi intento de aplicación. Porque después le dije ya, y algo que no sea objeto. Y me dijo, ya, pero lo que yo te dije no era un objeto, es una nube, y una nube es más que un objeto. Y no supe qué responderle. Mira, es interesante porque en términos como en general las personas tienden a responder primero animal, en general, la primera respuesta. Claro, una nube, o sea, uno podría pensar claramente una nube no objeto, pero para efectos de este test sí estaría en esa categoría. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la persona te pregunta una nube, ya, ¿por qué? Tanto, ok. Y ahí, como tú dices, bueno, y algo que sea de otra área o de otra esfera. Y ahí tú dejas que la... Ya. Ya. Entonces, como vieron, son 6 preguntas, 3 de aceptación y 3 de negación. Cada una cuenta con 3 partes, perdón, con 2 partes. A y B. ¿Cuál es la parte A? La parte A es la elección desiderativa. Entonces, si yo les digo, me preguntan, ya, ¿cuál es esto? Si no fueras persona, ya, yo le digo una golondrina. ¿Por qué? Porque me encantaría volar por todo el mundo, no sé.
Cuando yo digo golondrina, se acaba el tiempo de reacción. Y ustedes ponen, por ejemplo, a la paciente se demoró, no sé, 4 segundos, ¿verdad? Una golondrina, porque esa es la respuesta símbolo, ¿ya? Y luego, la parte B es la explicación. ¿Por qué quiere ser una golondrina? El tiempo de reacción corre solo para la elección desiderativa, ¿ya? Para la respuesta símbolo, que es esperable entre 10 a 30 segundos. Y como nos adelantó un poquito la Camila, ¿verdad? Este test se divide como en 3 grandes reinos. Está el reino animal, el reino como planta vegetal y la parte como de objeto inanimado. Al finalizar, uno puede preguntar, por ejemplo, a la persona si es que quiere relacionar su respuesta con algo de su propia historia. ¿Sí? De esta forma, Profe, al finalizar todo el test, cada pregunta. yo les sugiero al finalizar el test. Ya. Sí. Hay personas que lo hacen entre preguntas, pero a mí como que tengo la impresión que se va a perder un poquito la estructura de aplicación si es que uno lo va preguntando después como de cada pregunta. O quizás también puede ser como después de las 3 primeras de aceptación, ustedes ahí podrían preguntar también. Como, bueno, y de lo que tú me has comentado, ¿hay algo que tú quieras, o sea, que tú creas que puedas relacionar como con tu historia, o con algo que para ti sea significativo? Y la idea de eso es explorar fantasía reparatoria, la capacidad de recomposición y de estilización del yo, ¿sí? Entre otras cosas. Ahí está la consigna. Entonces la idea de este test es poder evaluar el nivel de integración y fortaleza de estructura yoica, ¿sí? Esta consigna, por así decirlo, sugiere como una muerte fantasiada, ¿sí? Ya no puede ser persona. ¿Qué podría ser? En eso se van a desplegar ciertos mecanismos defensivos, ¿verdad? Justamente al servicio de mantener cierta cohesión yoica. Y también para sobreponerse al impacto de la consigna, porque de hecho, claro, ya la primera parte es como un poquito media chocante quizá, pero pues cuando ustedes siguen, ¿no? Como y otra más, en términos como de recursos yoicos, ¿verdad? Cada vez como que tienen como que seguir buscando más recursos. ¿Sí? Como, ah, ya, pero chuta, no puedo hacer ni esto ni esto otro. A ver, ¿qué más puedo hacer? ¿Mm? Y brinda fantasía vinculada a las relaciones de objeto. Y esto es muy interesante. En algún punto da cuenta también como de aspectos, como primero de identificaciones, y también de aspectos más valorados y devaluados del sí mismo. ¿Sí? Aquí en el texto aparecen como algunos ejemplos. Bueno, primero comentarles que no existen respuestas cliché. Es como, en verdad que influye mucho el contexto histórico, cultural, personal de la respuesta. Entonces aquí aparece un ejemplo. Sería un diamante porque es elegante. ¿Sí? Es decir, una de las elecciones de aceptación tiene que ver con el diamante porque da cuenta de cierta elegancia, es decir, tiene que ver con aspectos valorados del sí mismo. Aquí hay otro ejemplo, sería una roca porque no se rompe con nada, resiste a todo. ¿Sí? Entonces, justamente este test nos permite identificar características que son como con las cuales la persona se identifica o bien características con las cuales la persona rechaza de su personalidad. Respecto, hay 2 tipos de análisis. Yo le voy a pedir a María José que se centre en el análisis de contenido en la semana del 7 y comentarle a ustedes que el análisis que se llama análisis formal, ¿verdad? Que tiene que ver con ciertas actitudes y también con las verbalizaciones. Cuando ustedes estén evaluando a la María José, es muy importante que vean 2 cosas. O sea, más de 2 cosas, pero estas 2 cosas en particular.
¿Cuál es la actitud frente al examen, frente a la prueba? Es decir, mirar, por ejemplo, no sé, qué efecto genera la misma consigna, la segunda o la tercera pregunta de aceptación, ¿sí? Entonces, eso se llama actitud frente al examen, que puede ser de indiferencia, de aceptación, de recelo o más bien superficial. Y otra área es la actitud frente al examinador. Por ejemplo, que sea hostil o que esté inhibido, que haya cierta rigidez o que sea más bien cordial, etc. Es importante que pesquisen también cambios conductuales, ¿sí? Gestos, risas, por ejemplo, si la persona se come la uña, todo eso es importante registrarlo. Y también el tiempo de reacción. Hay autores que van a considerar el tiempo de reacción dentro del análisis formal y otro dentro del análisis de contenido. Independiente de cuál tipo de análisis lo estén analizando, es importante que esté, ¿sí? Como esta comparación respecto a los tiempos de reacción. ¿Sí? Por otro lado, vinculado a las verbalizaciones, está el ajuste a la consigna, cuál es el estilo que tiene la persona, si es un estilo más bien confuso, si es un estilo abstracto, más bien sintético, si es claro. Evaluar el lenguaje también, como si hay riqueza de vocabulario, si es un lenguaje más bien rebuscado, enriquecido, ¿verdad? O bien empobrecido. Y también la capacidad imaginativa. Recuerden que para poder responder adecuadamente este test hay que hacer uso de la capacidad como de creatividad, ¿sí? Entonces ahí poder ir evaluando si esta respuesta es, por ejemplo, de carácter más bien realista, o es muy fantasiosa, es creativa, o es muy extravagante, etc. ¿Sí? Eso, con respecto a la aplicación del test desiderativo. ¿Tienen dudas? Profe, en cuanto al ajuste a las consignas, ¿el estilo es como entendió la persona que se le va a aplicar el examen? Porque la consigna va a ser la misma siempre. Mira, cuando se habla de ajuste a la consigna, tiene que ver con que si la persona puede seguir la consigna, principalmente. Entonces hay test, ponte tú el TRO o el CAT-A, que parte de la consigna implica, por ejemplo, hacer una historia, ¿verdad? Y justamente si no logra hacer una historia y prima más bien un plano descriptivo, hay algo de la consigna que no se logra ajustar. En este caso, el ajuste a la consigna va a implicar que la persona pueda escoger un área que no sea la que está haciendo. Si no lo logra, no estaría ajustándose a la consigna. Ahí habría que entrar a evaluar o a hipotetizar por qué. ¿Tienen dudas para pasar al TRO? O sea, profe, yo tenía unas dudas, pero era respecto a lo de las ansiedades persecutorias. Ya, dígame. Ya es que en el texto hablaba de las ansiedades persecutorias y las depresivas, pero no entendí cómo en qué momento se daba cuál, no sé, como el distinguirlas entre cada una. ¿En este test en particular? Sí. Depende mucho de la respuesta que entregue la persona. Porque, por ejemplo, se habla que dice que un diamante para ser elegante, ¿verdad? Ahí lo que estamos pudiendo ver es, por ejemplo, como un objeto que pudiese estar fuertemente idealizado, por ejemplo. Y es muy distinto plantear, por ejemplo, que uno tiene que idealizar objetos porque en algún punto lo inviste liminalmente, ¿verdad? Y vienen a ser parte como los objetos buenos que nos componen, ¿no? En las relaciones objetales, versus
la idealización extrema, que puede llegar como a la negación maníaca. ¿Sí? Y ahí lo que más, o sea, eso como que te podría responder respecto a tu pregunta. Un poquito quizás como ir distinguiendo cómo ciertas respuestas símbolos pudiesen estar más o menos asociadas a ciertas como idealizaciones o devaluaciones, ¿verdad? Y eso habría que compararlo con las otras respuestas también. Por ejemplo, en general las respuestas de rechazo van a movilizar aspectos más amenazantes, Camila, como generalmente aquellos aspectos que justamente se rechazan del yo. Entonces ahí uno puede analizar, por así decir, como cuáles serían los contenidos de aquellos aspectos más amenazantes para el yo. Entonces, como que me tengo que fijar en el nivel, por así decirlo, de idealización y peyorativización que se le está dando como a lo positivo o a lo negativo que da. Exacto, sí. Ya, profe, muchas gracias. Porque de hecho la teoría de relaciones objetales, no, como que la idea es que uno siempre puede idealizar también si la idealización no es mala en sí misma, es necesaria. Te permite investir libidinalmente los objetos. El punto es cuando eso es como excesivo, es lo que predomina, con tal o cual objeto, que ahí es como que ya pasaríamos quizá al predominio de otra posición, quizá más de características esquizoparanoides. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Quedamos más claro. Súper. Esta es como la intro igual, porque la idea es que con lo que nos muestre la María José la otra semana poder ir trabajándolo. Profe, Ya. Vamos con la segunda parte. Isidora. me imagino que las ansiedades igual se pueden ver en las verbalizaciones. Por ejemplo, si dijera, no sé, ya ahora no puede ser un animal, y la persona respondiera algo así como, no me gustaría hacer algo no vivo. Eso igual habla de ansiedades. Entonces, también se puede analizar eso, ¿cierto? No Sí, solo el contenido de la respuesta. también. Ya. Y ahí Gracias. había como una cierta dificultad para continuar con la consigna, para el ajuste en la consigna. Justamente quizás porque son aspectos como que generan mayor angustia en la persona. Ya vamos a ir con el TRO ahora. ¿Qué se acuerdan del TRO? Eran láminas como súper poco, ay no sé, como difuminadas o más abstractas en las que uno tenía que pedir a la persona que hiciera una historia como considerando la imagen. Exacto. ¿Cuántas láminas tiene? 10 creo, ¿no? O más. El Rocha tiene Eran como 14, pero eran algunas que eran para hombres y otras para mujeres, si no me equivoco. Había una lámina en blanco. había una lámina en blanco. Las 7 eran en blanco, creo, o las 10. Ya, vamos a repasarlo entonces, chiquillos, ya. A ver. Acá. Bueno, como saben, es una técnica proyectiva, ¿verdad? A diferencia del cuestionario integrativo, sí necesitan las láminas, ¿sí? Tiene la ventaja de poseer una amplia y detallada fundamentación teórica. Esa es la gracia del TRO. Recuerden que, ¿se acuerdan cómo nació el Rothschild? Como que Hermann Rothschild le gustaba jugar con manchas y empezó a mostrársela cuando era niño y empezó en su práctica clínica a mostrársela a pacientes, se dio cuenta que verbalizaban cosas, tanto ahí como, oh, mira, se puede proyectar algo del mundo interno, pero del Rothschild, y de hecho ese fue el tema que tuvimos nosotros el año pasado, ¿se acuerdan? Hay muchas escuelas en el Rothschild, porque es como que se creó primero el test y después se fue argumentando teóricamente. En el TRO esa es la diferencia, ¿no? Es como que el TRO nace cuando Philipson lo arma a sabiendas
de qué es lo que quiere evaluar con cada lámina. A propósito de la teoría de las relaciones objetales, ¿sí? De Melanie Klein y Fairbairn. Como ustedes saben, esto lo voy a pasar más o menos rapidito, ¿ya? El test se fundamenta en la hipótesis que la persona va a percibir de forma dinámica el mundo que lo rodea, en relación al tipo de interacción, ¿verdad?, que pueda percibir, ¿sí? Esto va a dar cuenta del modo en que opera su mundo de relaciones objetales, ¿sí? Entonces son, por así decirlo, están las relaciones en la realidad externa y están estas relaciones, por así llamarlo, intrasubjetivas, que van a permear el modo en que la persona se vincula con otros y percibe las relaciones humanas, ¿sí? Es por eso que este test, al menos en mi caso en particular, yo encuentro que es muy aplicable cuando uno tiene sospechas, por ejemplo, de diagnóstico de trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque justamente una de las características que se puede ver más alterada en el trastorno de personalidad tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y este test justamente lo que evalúa es el tipo y la calidad de las relaciones objetales, ¿verdad?, que posee el individuo y por ende cómo él va a percibir las relaciones en el mundo externo. Es importante, y recuerden algo que les mencioné hace un ratito, que la persona pueda elaborar una historia. Historia que se va a basar en la percepción de la lámina, pero además en aspectos aperceptivos, es decir, cómo influye, o sea, está el estímulo exterior, ¿verdad?, pero hay algo de la propia dinámica interna que va a darle vida a este estímulo externo a través del relato. Además, hay que evaluar cómo va estableciendo conexiones entre los distintos elementos percibidos en la lámina. Y la aplicación es desde los 13 años. Entonces, el objetivo justamente es explorar la dinámica del mundo interno, evaluar la calidad de las relaciones objetales. Aparecen algunos indicadores que van a permitir como darnos luces, ¿no?, sobre los aspectos patológicos, aspectos más sanos, los sistemas de angustia, los mecanismos de defensa desplegados, ¿sí?, expresados en los personajes que componen la escena de cada lámina. Aquí vamos a ir con el test. Profe, tengo una preguntita corta antes. No, por favor, dígale. Se supone que la persona tiene que hacer una historia, pero me acuerdo cuando recién pasamos este test en proyectiva, la profe dijo, oye, que lo aplicáramos a alguien. En el caso de que la persona sea como descriptiva de la imagen, como no sé, aquí hay una mujer que está sentada y todo, y no logra mucho hacer una historia en sí misma, ¿debería explicarnos la consigna o debería dejar que termine la aplicación? ¿O qué se recomienda en ese caso? Como en el caso que dé como algo más descriptivo, tú puedes ir preguntando, Isidora, como en el mismo desarrollo del test. Yo así lo hago al menos, mira, hagamos una prueba con tu pregunta. Espérate. Aquí. Veo a una persona en las sombras. ¿Verdad? Esa sería como una respuesta más bien descriptiva. Entonces lo que yo les sugiero que hagan es, ok, ¿y esa persona en qué está? Como que puedan ir formulando pequeñas preguntas, porque la idea, y de hecho dentro de los indicadores del TRO, por ejemplo, está el grado de humanización. Y ahí les voy a enseñar como una técnica que a mí me ayuda mucho como a evaluar el grado de humanización, y tiene que ver como con atribuirle ciertas características al personaje. Entonces, por ejemplo, si te dice una persona en la sombra, el grado de humanización es muy bajito. Y uno puede, por ejemplo, hacer algunas preguntas que te puedan ayudar a que la persona como pueda desarrollar un poquito más la idea. Entonces, ok, una persona en la sombra. ¿Y en qué está esta persona en las sombras? ¿Sí?
No sé si respondí tu pregunta, Isidora. Sí, profe, muchas gracias. Sí. Es muy importante que si el paciente está como, por así llamarlo, algo inhibido y tiende como a respuestas más descriptivas, que las preguntas que ustedes vayan formulando nunca, nunca, nunca sugieran cosas. ¿Sí? Por eso, lo más amplio posible, ¿en qué está esta persona? Está pensando. Ah, ¿y en qué podría estar pensando? ¿Sí? Este no es el caso ideal, ojo, porque la idea es que la persona justamente se ajusta a la consigna. Entonces, que nosotros tengamos que ir haciendo preguntas, también nos va a dar cuenta como de esta variable más cualitativa de cierta dificultad de poder ajustarse a la consigna. Y también hay que ver si tiene que ver con el shock inicial como a la prueba o si es algo que más bien se mantiene a lo largo de la aplicación. Chiquillos y chiquillas, este test consta de, espérenme, de 13 láminas. Ay. Son 13 láminas, la última es una lámina en blanco. Y ustedes pueden encontrar 3 series. ¿Se acuerdan de esta materia o no? Que el TRO tiene como 3 series, está la serie A, la serie B, la serie C, y cada una tiene 4 láminas, porque van a ejemplificar como distintos escenarios de relaciones objetales. Entonces va a ser el 1, el 2, el 3 o en grupo. ¿Se acuerdan de esta materia o no? Se las voy a ir mostrando al tiro, ¿ya? Les voy a mostrar primero la serie A. Francisca, ¿te acuerdas de la materia? Tú me vas ayudando a complementar, ya si es que algo se me va. Entonces, esta es la lámina A1, ¿sí? Por ejemplo, esta es la lámina A2. Aquí está la lámina, por ejemplo, esta es la lámina AG. Si ven, es como un grupo, hay más personas, por eso es AG. Y la otra es la 8, esta. A3. ¿Se dan cuenta? La serie A entonces contiene 1, 2, 3 y G. 1 sale una persona, en la 2, 2, en la 3 la situación triangular, como esta que le estoy proyectando acá, y la G va a salir un grupo. Ya, las figuras de estas láminas son ambiguas respecto al sexo o al género o a la edad. No poseen detalles, son muy imprecisas, no sugieren sentimientos, ni actitudes, ni relaciones entre las figuras. Por ende, todo eso que aparezca, si aparece que se atribuye un género, si aparece que se le atribuye una edad, si aparece que hay una interacción entre ambas, todo eso va a ser proyectado por el paciente. ¿Sí? Por ende, nos va a permitir pesquisar cómo la persona percibe el mundo humano. Entonces, además de estas 12 láminas, Philipson va a agregar esta lámina en blanco. Pregunta a los que ya manejan TRO. ¿Cuántas consignas tiene este test? Por ejemplo, la Francisca que conoce el test. ¿Cuántas consignas tiene este test? Yo diría que 2, profe. Muy bien, ¿por qué? Una para las preguntas para las series A, B, C y otra para la lámina en blanco. Perfecto, Tamara, muy bien. Muy bien, son distintas consignas. Como van a aplicar este test, es importante que lo tengan claro. Entonces, está el contexto de realidad, que el contexto tiene que ver con la atmósfera que va a despertar la lámina, algo vinculado al clima emocional, ¿sí? Cada lámina de cada serie tiene ciertas características. Entonces, por ejemplo, la serie A es más difuminada, la serie B es más sombría, tiene como mucha más presencia de negro, la serie C tiene colores muy poquito, no se imaginen como el Rorschach,
las láminas cromáticas del Rothschild, no. Tiene menos color, pero lo tiene. Y todo eso va a generar cierto como clima emocional, ¿sí? Y por otro lado es el contexto de realidad. Por otro lado está el contenido de realidad que tiene que ver con los elementos presentes en la lámina. Es decir, inmobiliario, escaleras, edificios, construcciones, silla, mesa, cama, puerta. Todo eso es el contenido de realidad. Oigan, me quedan 3 minutos. ¿Les parece ir a un break de unos 10 minutitos y continuamos con esto? Ya. Nos vemos a las 11. Ya, sí. Ya. Ya, un abrazo. Nos conectamos al mismo link. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao.